Déjeme compartirle el título del mensaje en esta mañana. Es el verano del 2015. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar algo significativo que te haya sucedido en el verano del 2015? Estamos por cumplir 5 años de ese verano. ¿Qué puedes recordar? Algo significativo que marcó tu vida en el verano del 2015. Para nosotros va a ser inolvidable. Puedo decirte que nuestra vida ha estado signada por algunos eventos importantes. Por ejemplo, el día de la conversión. Por ejemplo, para nosotros el día del casamiento. Y una tercera fecha importante para nosotros como familia, como matrimonio, fue en el verano del 2015. Fue un antes y un después. Marcó nuestra vida. Fue un antes del 2015 y un después del 2015. Ese verano el Señor anduvo por nuestro barrio. Visitó nuestro barrio, tocó las puertas de nuestra casa y nos invitó a hacer las valijas. Nos inscribió en la escuela de la humillación y del quebrantamiento que dirige el Espíritu Santo en el desierto. ¿Dónde? ¿Dónde tiene su escuela Dios? En el desierto. Por eso pocos, a menos que Dios te inscriba, son muy pocos los que quieren estudiar en esa escuela, pero es sumamente provechosa para aquellos que quieren ser siervos útiles en las manos del Señor. Estudiar en la escuela del Espíritu Santo, en la escuela de la oración, del quebrantamiento y de la humillación, en el desierto del Señor. Así que nos invitó a hacer las valijas, nos inscribió en esa escuela. Y entramos en un proceso de purificación personal en primer lugar. Y en esta mañana quiero compartirte, porque estamos a punto de celebrar nuestro 5º aniversario de ese verano 2015. Y quiero compartirte qué es lo que el Señor nos enseñó en su escuela en estos 5 años. Y me he propuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, me he propuesto con su ayuda sintetizar en 1 o 2 mensajes lo que fueron 5 años de enseñanza en la escuela del Espíritu Santo en el desierto. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos en esa escuela? Y te lo voy a dar por orden de importancia. Si ustedes me preguntaran a mí, pastor, 5 años en la escuela del quebrantamiento y la humillación, ¿qué es lo que ustedes aprendieron? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué creen ustedes que yo les diría a ustedes? ¿Cuál fue la lección más importante? ¿Cuál fue la lección más trascendental para nuestra vida en estos 5 años? ¿Cómo hago yo para sintetizarte todo lo que el Espíritu Santo nos reveló y nos enseñó en media hora o en 2 mensajes? ¿Qué es lo más importante, pastor? La cosa más importante que yo aprendí, y quiero compartirlo contigo. Anhelo de corazón que abras tu corazón y abras tu oído a la presencia del Espíritu Santo y puedas atesorar y puedas recibir esta palabra. Lo más importante que aprendí es que hemos sido llamados a servir a Dios en intimidad antes que servir para Dios. Lo más importante que aprendí es que servir a Dios no es lo mismo que servir para Dios.
Una cosa, y ya lo hemos visto 1000 veces, pastor, usted habló de esto los 5 años y tiene razón. No estoy tratando de decirte algo nuevo, simplemente estoy tratando de remarcar hasta que se haga carne en tu vida y en la mía, que no hay nada más importante. El llamado primario de todo creyente es a servir a Dios en intimidad. Jesús dijo esto en Marcos capítulo 3 versículo 14. Dice que Él estableció a 12 y da la razón por la que llamó a sus discípulos y nos da a nosotros la razón por la que nos ha llamado a ser hijos de Dios. Dice, estableció a 12 para que estuvieran con Él, es decir, el servir a Dios en intimidad. Una cosa es hablar con Dios y otra cosa es hablar de Dios. Lo que hacemos los sábados a la tarde es hablar de Dios. Lo que hacemos en la célula es hablar de Dios. Lo que hago yo en este preciso momento es hablar de Dios, es servir para Dios, pero no estoy sirviendo a Dios en intimidad. No estoy hablando con Dios ahora en este momento. Estoy hablando de Dios a todos ustedes. Dios nos ha llamado, dice Marcos 3:14, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Hemos dado vuelta al versículo y creemos que una cosa puede compensar la otra. En el nombre de Jesús te estoy hablando de parte de Dios. No se pueden sustituir los tiempos íntimos con Dios. Dios nos ha llamado a servirlo en intimidad y nada puede sustituirlo. No hay nada que pueda compensar, hermano, ese tiempo en el lugar secreto. La clave, hermanos, sigue siendo el lugar secreto. Dios nos espera cada día en ese lugar para tener intimidad con nosotros. ¿Te acuerdas de Pablo y de Bernabé en la iglesia de Antioquía? Dice que mientras ellos servían a Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, sirviendo ellos ¿a quién? ¿Al pueblo de Dios? No. Sirviendo ellos ¿a quién? A Dios. Mientras ellos servían en intimidad, Dios se reveló y se reveló a la iglesia y les dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio al que los he llamado. Hermanos, la revelación de Dios va a venir a tu vida cuando vayas al lugar secreto y empieces a hacerte al hábito de ministrar a la presencia de Dios. La revelación, hermanos, reciba la revelación que necesitas para tu vida, la revelación que necesitas para tu ministerio, la revelación que necesitas para tu trabajo, la revelación que necesitas para tus estudios, la revelación que necesitas para esta vida, la vas a recibir de Dios cuando vayas al lugar secreto. El lugar para recibir la dirección, la bendición y la guía de Dios sigue siendo el lugar secreto. O como consecuencia de haber estado en el lugar secreto. A veces Dios te habla cuando estás en el baño, a veces Dios te habla cuando estás en la calle, pero es la consecuencia de haber pasado tiempo con Él. Porque si no pasamos tiempo con Dios, te aseguro que no vas a tener revelación de Dios, que vas a andar de acá para allá como una veleta sin sentido. Pero cuando vas al lugar secreto, Dios no te va a dejar sin guía. Recibe esta palabra, vas a recibir la guía que estás necesitando, la dirección que estás necesitando, el consejo que estás necesitando. Lo vas a recibir cuando visites el lugar secreto. Cuando vayas y sirvas a Dios en intimidad, va a revelarse. Dios te va a revelar su voluntad. ¿Cuántos reciben esta palabra? Sirviendo ellos al Señor, vino la revelación. ¿Qué se dice de Samuel?
En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice que Samuel ministraba ¿a quién? A Jehová en la presencia de Elí. Mírame. No dice que servía al pastor de la iglesia. Elí era el sumo sacerdote, el pastor de la iglesia. Ministraba él ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí. Todos nosotros tenemos que entender que no servimos a la iglesia de la ciudad, no servimos al pastor Sinali, no servimos a nuestro líder. Todos nosotros tenemos que entender que estamos sirviendo a Dios. Dios nos puso en esta iglesia, Dios nos puso bajo la sujeción de líderes espirituales, pero nosotros servimos a Jehová, y de Jehová va a venir tu bendición, de Dios va a venir tu recompensa. Dale gloria a Dios, dale gloria al Señor. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas. Los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Por eso hay tanta gente que está desilusionada. Trabajé tanto para la iglesia y trabajé tanto para el pastor. Error, hermano, error. No trabaje para la iglesia, no trabaje para el pastor. Trabaje para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nunca te va a fallar. Él jamás te va a dejar a pie. El Señor siempre te va a acompañar. Ministraba este niño, dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí, y Dios se le reveló y Dios lo llamó y llegó a ser un gran hombre de Dios, porque él tenía fija cuáles eran sus prioridades, y la prioridad de Samuel y la prioridad de Pablo y la prioridad de Bernabé y la prioridad de aquellos primeros apóstoles era servir a Dios en intimidad. La primera cosa que aprendí, lo más importante que puedo compartirte contigo, es que no descuides el lugar secreto. No descuides la carpa del encuentro, porque toda tu bendición comienza ahí. Toda tu bendición. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Ustedes serán mis sacerdotes y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Quiero que entiendas una cosa. Que cuando Dios dio esta proclama, se la dio a todo el pueblo. Más adelante Dios va a escoger a los levitas como sacerdotes, pero al principio Dios quería que todo su pueblo fueran sus sacerdotes. Por eso es que Moisés se presentaba delante del faraón y le decía: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore y me sirva. Hermanos queridos, la finalidad de todo creyente es ser sacerdotes al servicio del Señor, sacerdotes santos al servicio del Rey, apartado de todo para servirlo solo a Él. Hermano querido, por favor, no descuides la carpa del encuentro, no descuides la oración privada. Vamos, antes de iniciar tu jornada laboral, levanta lo que hemos llamado la carpa del encuentro. No salgas a la vida, no salgas al trabajo, no te vayas al estudio sin antes haberte conectado con Dios, sin antes haber pedido la guía, la dirección y la bendición de Dios. Y va a ver cómo tu día va a ser diferente, cómo tu semana va a ser diferente. Yo lo proclamo y lo declaro. Dios no te va a dejar sin guía, Dios no te va a dejar sin dirección. Ve a la carpa del encuentro y encuéntrate con Dios. La trampa más común en la que caemos los creyentes y más los pastores y líderes es creer que servir al pueblo de Dios es lo mismo que servir a Dios.
Estoy sirviendo para Dios y sirviendo al pueblo en este momento, tratando de que ustedes se enamoren de Dios, empujándolos en el buen sentido de la palabra para que se enamoren de Dios, para que se enamoren del novio. No fijen la atención sobre ninguno de nosotros, fijen la atención sobre Dios, sobre el novio, no sobre el amigo del novio. Estoy acá sirviendo para Dios, pero nuestra primera responsabilidad es servir a Dios, y esto es insustituible. Y a veces los pastores y líderes y creyentes creemos que porque venimos el domingo a servir para Dios, entonces eso ya es una excusa para no haberlo servido a Él antes de venir acá. Tenemos que levantarnos antes, aún los domingos cuando estamos todo el día ministrando y sirviendo al Señor. Levantarnos antes para servir a Dios en intimidad. No importa que vengamos para servir para Dios. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 44, hablando de los levitas. Antes que aparezca, ¿quién eran los levitas? Dios había escogido a los levitas como sacerdotes. Después, la intención de Dios era que todo el pueblo fueran sacerdotes. Pero ¿qué pasó? La invitación de Dios les hizo una invitación al pueblo para que vengan a mí. Moisés los llevó al monte de Horeb, donde él mismo había tenido su encuentro, pero ellos dijeron no, que Dios no nos hable directamente, que nos hable a través de un hombre, que le hable a Moisés y que a través de él llegue la palabra de Dios. Ellos no aceptaron la invitación a ser sacerdote santo para servir al Dios en intimidad. Ellos no aceptaron la invitación, hermanos. Con razón después ellos quieren volverse a Egipto. Con razón los ajos, la cebolla y los puerros le parecían más atractivos. Con razón el Señor se presentó delante de Moisés y le dijo: yo voy a mandar un ángel para llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés dijo: de ninguna manera. Pero si Dios le hubiera hecho esta propuesta al pueblo, hubieran aceptado con gusto. Porque si se querían volver a Egipto por un puerro, por un ajo y por una cebolla, imagínate lo que ellos hubieran dicho: está bien, no vengas tú con nosotros, que venga el ángel. Hermanos, porque ellos no conocían a Dios. El único que tenía relación directa con Dios era Moisés. Y Moisés dijo: no quiero el Caribe, no quiero el crucero, no quiero la vida de lujo, no quiero el faraón, no quiero el palacio, quiero a Dios. No importa allá en la tierra prometida, aunque esté acá morando en el desierto, te quiero a ti. De ninguna manera acepto el trato. Si no vienes conmigo, yo no me voy a ninguna parte. Hermanos, así tenemos que hacer. Si Dios no está con nosotros, a ninguna parte. Sin Él, a ninguna parte. Cuando tú pierdes a Dios en el lugar secreto, te puede pasar lo mismo que el pueblo de Israel. Añoras la vida de pecado, añoras los boliches, añoras la droga, añoras el vino, añoras la inmoralidad, añoras todas esas cosas que te creen que te parece que son mejores, el puerro, el ajo, la cebolla. En cambio, cuando empiezas a gustar de la presencia de Dios, dices no a todo eso. La mejor manera de estar lejos del pecado es estar cerca de Dios, hermano. Si quieres tus hijos más cerca de Dios, quieres tu vida, quiere tu célula, quiere tu ministerio más cerca de Dios, entonces lleva a todo el mundo a estar más cerca de Dios. Cuanto más cerca de Dios estamos, más lejos del pecado vamos a estar. Los levitas habían sido escogidos por Dios para ser sacerdotes al servicio de Él. Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví, para que les sirviera, para que estuviera cerca de Él. Por eso Moisés le va a decir a Coré: ¿te parece poco? ¿Les parece poco a ustedes los levitas que Dios los haya escogido para servirlos solamente a Él? ¿Les parece poco? Pero ellos que habían sido llamados para servir a Dios en intimidad, ahora con el tiempo están sirviendo al pueblo delante de sus ídolos. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 44. Dice: los levitas se apartaron de mí. Recuerda que Él los había llamado para que estuvieran cerca de Él, para servirlo. Pero ellos se apartaron de mí, dijo Dios. Como los levitas servían al pueblo frente a sus detestables ídolos, los voy a castigar. ¿Y cómo los voy a castigar? No les permitiré. No se acercarán más a mí para servir como sacerdote. Hermanos,
haber despreciado el llamado de Dios. Los levitas habían sido llamados por Dios, exclusivamente por Dios, para servirlo a Él. Pero como sucede con muchos de nosotros, que parece que lo que este mundo nos ofrece es mejor, que parece que la gloria de este mundo parece mejor, entonces cualquier cosa que se interpone en nuestro servicio para Dios, lo aceptamos. Y que provenga de este mundo, lo aceptamos. No, hermano, Dios dijo: ustedes despreciaron mi llamado, entonces de ahora en adelante ustedes no se van a acercar más a mí. Porque ellos habían sido invitados a servir a Dios en intimidad y ahora servían al pueblo. Y cuando uno deja de servir a Dios en intimidad y sustituye eso por servir al pueblo, es decir, que abandona a Dios y ahora se da la tarea de servir para Dios y de servir al pueblo de Dios, corremos el serio peligro que corrió Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, el hermano de Moisés. ¿Y no dijimos que ellos habían sido llamados para servir a Dios en intimidad? Sí, pastor. ¿Y Aarón dónde estaba? ¿Estaba con Moisés en el monte sirviendo a Dios en intimidad? No, pastor. ¿Dónde estaba Aarón? Entre el pueblo. A él no le gustaba estar en el monte, a él no le gustaba estar en el lugar secreto, a él no le gustaba estar con Dios. Mientras Moisés estaba en el monte en sintonía con Dios, Aarón estaba sirviendo al pueblo en presencia de sus ídolos. Y cuando tú cambias las prioridades y empiezas a servir al pueblo descuidando el servicio a Dios, corres el peligro de querer agradar a la gente, de querer darle a la gente lo que la gente quiere. Y entonces este hombre, Aarón, que tenía que haber estado en el monte, no está en el monte, está sirviendo al pueblo. Ahora le va a dar al pueblo lo que el pueblo quiere. ¿Qué es lo que el pueblo quería? Un ídolo. Y el sumo sacerdote, ¿qué va a hacer con el pueblo? Le va a dar el ídolo. Va a satisfacer la necesidad de su pueblo. Y construye un becerro de oro y lleva a toda la nación a la idolatría. Cuando perdemos a Dios en el lugar secreto y creemos que eso puede ser sustituido por mi servicio para Dios, máxime en un líder, en un pastor, corremos el riesgo de querer darle a la gente lo que la gente quiere en lugar de darle a la gente lo que Dios quiere que se le dé. Lo que la gente necesita, le damos lo que la gente quiere, porque hemos perdido la sintonía fina, porque hemos perdido a Dios en el lugar secreto, hemos dejado de ministrar a Dios y ya no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, ahora estamos bajo la influencia de espíritus engañadores y empezamos a predicar doctrinas de demonios. ¿Qué hacía Aarón entre el pueblo? ¿Qué hacían los levitas sirviendo al pueblo en presencia de sus ídolos cuando Dios los había llamado para servirlo a Él en intimidad? Y ahí usted tiene a Moisés, que él permanece en el monte. Y Dios le dijo: sube y espérame. No queremos subir ni esperar, hermano. No queremos ir al lugar secreto para esperar el diseño de Dios y el mensaje de Dios. Cuando nosotros vamos al lugar secreto, recibimos el diseño de Dios para nuestra vida, el diseño de Dios para nuestro negocio, el diseño de Dios para nuestra empresa, el diseño de Dios para nuestro estudio, el diseño de Dios para nuestro futuro. Ahí vamos a recibir el diseño de Dios para nuestra vida y el mensaje que Dios tenga para nosotros o para el pueblo de Dios. Cuando subimos al monte, pero nadie quiere pagar el precio de subir al monte y permanecer todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios te hable. Entonces corremos de consejero en consejero. Así somos todos nosotros. Nadie quiere permanecer en el monte. Es en el monte donde vas a recibir el diseño y el mensaje de Dios para tu vida, la dirección, la claridad de Dios. Pero no queremos ir al monte y no queremos permanecer, no queremos tener paciencia. Entonces tocamos la puerta acá, allá. Y a cuanta gente vos le compartas tu problema, te va a dar una opinión diferente. Por más espiritual que sea esa gente. Porque estás buscando en el lugar equivocado. La gente puede confirmarte, un pastor, un líder puede confirmarte algo que Dios ya te dijo en intimidad.
Pero busca en intimidad, busca a Dios, permanece en el lugar secreto todo el tiempo que sea necesario. Dios nos dice, sube y espérame, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Quédate quieto, hermanos, el llamado de Dios para nosotros en este tiempo es servir a Dios en intimidad, sacerdotes santos al servicio del Rey, levantar otra vez la carpa del encuentro, ir a su encuentro, enamorarnos, volver al primer amor. Ese es el llamado de Dios, que volvamos otra vez a conectarnos con Dios, hermano. Lo más importante, la tarea principal de todo cristiano es ir al lugar secreto y tener comunión con Dios. Muy pocos amén, decía Pope, pero la palabra está entrando. La palabra te va a entrar. Te va a entrar, El pastor no tiene problema en seguir repitiendo 5 años más. Quédate tranquilo, que voy a seguir repitiendo todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario, hasta que la palabra de Dios cale profundo en nuestro corazón. ¿Qué cosas deberías saber antes de casarte para que tu media naranja no se convierta en tu medio limón? El matrimonio es un compromiso serio y no debe ser tomado a la ligera. De modo que es de sabios dedicar tiempo para evaluar la relación y aprender todo lo que se pueda antes del gran día. ¿Cuáles son las señales que anticipan un gran fracaso? ¿Cómo resolverán los conflictos? Estas preguntas encuentran sus respuestas en este libro, Horror, desperté con un desconocido en mi cama. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Déjame darte 3 recomendaciones. Programa una cita con Dios todos los días del año antes de iniciar tu jornada laboral y no la canceles. No hagas lo que hacemos cuando sacamos una cita para ir al médico o para ir. No hagas eso con Dios. Establece una cita con Dios todos los días antes de iniciar tu jornada laboral y no le falles, no la canceles por nada del mundo. Pero tengo que viajar temprano, pastor. Levántate 1 hora antes. Pero tengo un compromiso importante a las 7. Levántate a las 6. Proverbios, capítulo 8, verso 17. Dice, me hallan, me encuentran los que temprano me buscan. La palabra temprano, hermano, ya lo hemos visto en alguna oportunidad, hace referencia a horario o a prioridad. Porque puedo levantarme a las 3 de la mañana, pero para terminar un estudio. Me puedo levantar a las 3 de la mañana, pero para terminar un trabajo. Y luego orar a las 5 y sigue siendo temprano, pero no fue lo primero que le dimos a Dios. Porque lo que vale para nuestra ofrenda y para nuestro diezmo también vale para nuestro tiempo. Lo primero y lo mejor no tiene que ser para el trabajo, hermanos. Lo primero y lo mejor no tiene que ser para la universidad. Lo primero y lo mejor tiene que ser para nuestro Dios. Que lo mejor de nuestro tiempo y de nuestro día sea para Dios. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Sea para Dios. Programa una cita. Dice el Salmo 119, 147. Me levanto temprano, dijo David. ¿Para qué? Antes de que salga el sol y clamo. Nadie de nosotros está más ocupado que un rey. La agenda está milimétricamente cronometrada. Sin embargo, el rey de toda una nación sabe que su prioridad es Dios, no su ministerio. No su trabajo. Con razón Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. Me levanto temprano. ¿Te levantás temprano para estar con Dios? No, para poner la pava y me voy rajando para el coso. Ay, claro. Y sí te entiendo. Porque yo hice eso muchos años. ¿Cómo nos va a ir, hermanos? ¿Cómo te va a ir en la vida, hermano? ¿Cómo te va a ir si Dios no es la prioridad de tu vida?
si no puedes hacer el esfuerzo de levantarte una hora antes, media hora antes para estar con Dios? Poné la mano en el corazón. ¿Cómo querés que te vaya si no pones tu vida bajo la dirección de Dios? La segunda cosa que quiero recomendarles es que oren con su cónyuge. Ay, pastor, ya empezamos. ¿Estás orando con tu pareja? Hermanos, hay un poder que se desata en el acuerdo. Es un principio bíblico de bendición, de poder. Jesús dijo en Mateo 18, 19, si dos, si dos, esposo y esposa, si dos se pusieran de acuerdo, novio, novia, si dos se pusieran de acuerdo, de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, oración en acuerdo, no es solo oración en acuerdo, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿qué va a pasar? Les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, cuando nos ponemos de acuerdo para orar con nuestra pareja, suceden dos cosas. Primero, garantizamos la presencia de Dios en nuestro matrimonio, garantizamos la presencia de Dios en nuestra familia y garantizamos la respuesta a nuestras oraciones. Hermano, mira cuántas bendiciones, presencia de Dios y bendición. Y entonces, ¿por qué no oramos? No oramos no porque no tenemos tiempo, pastor, oramos porque somos una manga de incrédulos, usted y yo. Yo no me quedo fuera. Porque si creyéramos a las palabras de Jesús, a las promesas de Jesús, Él dijo, voy a estar con ustedes, garantizo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y cualquier cosa que pidan en acuerdo le va a ser concedida. Presencia y bendición, respuesta a nuestras oraciones. Si creyéramos la promesa de Jesús, no habría un solo día donde no oráramos juntos, puestos de acuerdo. El diablo lo sabe, hermano. El diablo sabe que si rompe el acuerdo en tu familia, que si rompe el acuerdo en tu matrimonio, hay bendiciones que no van a llegar. El diablo lo sabe, sabe más de Biblia que todos nosotros juntos. Sabe de principios espirituales más que todos nosotros juntos. Sabe que si logra meter una cuña entre tu pareja, que si logra meter una cuña en tu familia, en tu matrimonio, sabe que las bendiciones no van a llegar. Y Él va a hacer todo lo posible para meter una cuña en tu matrimonio. Hermanos, peleen por la unidad, peleen por el acuerdo. Si hay que humillarse delante del Señor, si hay que humillarse delante del otro, pero logren el acuerdo, logren orar puestos de acuerdo. Va a ver cómo tu matrimonio va a cambiar, cómo tu familia va a cambiar, cómo tus hijos van a cambiar. Logra por el amor de Dios orar junto a tu pareja. Ora, empieza a creer que la respuesta a las oraciones van a llegar, que la presencia de Dios va a venir a tu vida y a tu familia. Oren, empiecen a orar juntos y van a ver cómo tu matrimonio y tu familia va a ser revolucionada. Va a ser revolucionada por el poder del acuerdo. Aleluya. 3 y terminamos. Así que hay que programar una cita con el Señor todos los días de la vida y no cancelarla. Orar con nuestro matrimonio. No tengo, estoy solo. Ora con tu hijo. No tengo, ora con el perro. Ponete de acuerdo con alguien. Tercero, hay que practicar el aposento alto. ¿Qué es eso, pastor? Hay bendiciones que llegan como respuesta a oraciones que hacemos en privado. Y hay bendiciones que no van a llegar a tu vida porque llegan como respuesta a oraciones que hacemos con otros creyentes. En Éxodo 33:7 dice, Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó la carpa del encuentro. Acá está el pastor que habla tanto de la carpa del encuentro, está en la Biblia. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba. Luego el Señor le hablaba a Moisés. La carpa del encuentro es el lugar secreto donde tú oras todos los días, hermano.
Es el lugar secreto, ahí en tu habitación, en tu recámara, allá en el patio, debajo de las palmeras, donde sea que levantes tu carpa del encuentro para encontrarte con Él todos los días. Hay bendiciones que surgen por orar ahí en la carpa del encuentro. Lo prometió Jesús. Dejemos de ser incrédulos una vez por todas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Hermanos, hay recompensa cuando nosotros vamos al lugar secreto. Cuando levantamos la carpa del encuentro, hay recompensa. Viene revelación, viene dirección, viene palabra de Dios. Hay muchas bendiciones que vienen cuando nosotros vamos al lugar secreto. Pero hay otras bendiciones que no van a llegar a menos que empecemos a practicar la oración colectiva. El gran error que hemos cometido fue privatizar la oración, descuidando la oración colectiva. El Espíritu Santo fue derramado solo cuando la iglesia estaba reunida, cuando los 120, María, los hermanos de Jesús, los discípulos se reunieron en el aposento alto y empezaron a orar. ¿Qué sucedió? Llegó la bendición. El Espíritu Santo fue derramado cuando todos ellos estaban orando juntos. El primer derramamiento del Espíritu Santo entre los gentiles llegó en la casa de Cornelio, cuando estaban todos reunidos orando. Por eso en Efesios Pablo dice: sean llenos, es una orden colectiva. Hermanos, hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida si no practicamos el aposento alto. ¿Y qué es el aposento alto? Lo que nosotros hacemos todos los martes a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana. ¿No es lo mismo que yo me quede en casa orando? No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. ¿Por qué estos no se quedaron en casa, cada uno en su casa orando? No, Señor, ellos fueron al aposento alto. Porque hay bendiciones que nacen, que surgen como consecuencia de haber orado en la carpa del encuentro. Dice: tu Padre te va a recompensar. Pero hay bendiciones que no llegan si nosotros no oramos con otros creyentes en el aposento alto. La bendición, el derramamiento del Espíritu Santo llegó. ¿Y esto significa, pastor, que nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo en las casas? No, usted me está entendiendo. El principio bíblico es que hay bendiciones que no llegan a menos que nosotros nos reunamos a orar. Así que es fundamental que nosotros vengamos a orar a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana el martes. Fundamental. Pastor, toda la semana estoy ocupado. Dígame, de toda la actividad que tiene la iglesia, ¿a cuál, si yo tendría que escoger a una, cuál tendría que venir? A las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana. El domingo, y véngame a orar a la mañana. Qué importante que entendamos esto, hermano. Qué importante que entendamos esto. Hay demasiadas distracciones, por eso no podemos practicar la vigilia, el ayuno, la oración, el aposento alto, la carpa del encuentro. No la podemos practicar porque hay demasiadas distracciones. Demasiadas reuniones de trabajo, muchos compromisos ministeriales, reuniones políticas, administrativas, pastorales, en los consejos pastorales locales, provinciales, regionales, nacionales. No nos olvidemos que el servicio a la iglesia no compensa el servicio a Dios. El ministerio a Dios es antes que nuestro ministerio público. Muchas reuniones. Pero poné la reunión en primer lugar. Si tenés que quitar algo, no quites lo primero, que es lo más importante. Reunirte con Dios. En tu día y en la semana en el aposento alto. Deja de lado cualquier otra cosa, pero no dejes de lado lo principal, que es venir a orar al templo o orar en tu casa. Las dos cosas. Este es el llamado. Esta es la primera cosa que aprendí en estos 5 años. Mire qué duro que fui, que 5 años me costó aprenderlo. Durísimo, hermano, durísimo. Duro. Y no digo que la aprendí del todo, ¿eh? Oren por mí. De verdad se lo digo. Oren por los pastores. Para que no seamos desenfocados. Para que permanezcamos en el lugar secreto, hermano. Para que evitemos las distracciones de hacer cualquier otra cosa antes de ir al lugar secreto. Oren por mí. Se lo suplico. Y oren por nosotros los pastores. Lo necesitamos. Así como yo cada día presento la vida de la iglesia, en la que estás incluido, delante de Dios. Cuando te acuerdes, ora por nosotros los pastores, porque lo necesitamos. Ponte de pie, por favor. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ay, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Es tan clara, Señor. Es tan nítida, Señor, que penetre nuestros corazones, nos lleve a un compromiso, nos lleve a amarte, Padre, nos lleve al lugar secreto, nos empuje al lugar secreto, Señor. Oh, Dios bendito, reacciona, hermano. Dile algo al Señor en esta mañana. No sé qué es lo que Dios te dijo, no sé qué es lo que el Señor te mostró. Dios pudo haberte dicho algo que yo no dije. Dios pudo haberte mostrado un error, un pecado, algo que yo no mencioné. El Señor obra, es soberano, pero reacciona en esta mañana. No pienses en el asado del mediodía, en los ravioles. No pienses, por el amor de Dios. Piensa, no te vayas de este lugar sin reaccionar ante la palabra de Dios. Es Dios hablándonos, es Dios llamándonos al lugar secreto, es Dios llamándonos a ministrarlo, a servirlo en el lugar secreto. Reacciona, hermano, vamos, reaccionemos en esta mañana. Digámoslo: Señor, acá estoy. Señor, me comprometo a ponerte en primer lugar, me comprometo a hacer una cita contigo todos los días, me comprometo a no cancelarla, me comprometo a poner el aposento alto en prioridad, me comprometo, Señor, me comprometo a amarte, a buscarte, a volver al primer amor. Solo ayúdame, Señor, solo ayúdame, Señor. Aleluya.